Gloria sea al Señor. Aleluya. Si esa ofrenda es para Cristo, que sea bien fuerte. Aleluya. Abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. Libro del Éxodo. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios ahí sentados como estamos. ¿Sí? Desde el capítulo número 13, verso 17 al versículo número 22. Libro del Éxodo, capítulo número 13, verso 17 al 22. Los primeros versos ya fueron motivo de estudio, del 7 al 19 ya se estudiaron. Vamos a adentrarnos en el verso número 20 en adelante, pero vamos a hacer la lectura del 17 al 22. Amén, ¿lo tenemos todos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración. Yo te suplico, mi Dios, tal como lo tienes acostumbrado, que tu Santo Espíritu se derrame de una manera poderosa en medio de tu casa, en medio de los tuyos. Háblanos, Dios mío, a través de la porción de tu palabra. Que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nos guíe en todo momento, y que sea, oh Dios, este poderoso mensaje por medio de las Escrituras, Señor amado, dando y trayendo libertad a cada uno de mis hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. Te lo pido, mi Dios, fluye, Padre Celestial, y permite que tu pueblo pueda también alabarte y regocijarse, Padre, en medio de esta celebración de fe. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, Éxodo capítulo número 13, verso 20 al 22. Vamos a concentrarnos en esos tres últimos versículos, ya que de ahí vamos a desprender la enseñanza en esta noche. Ahora bien, a manera de recuento, sabrá usted que desde el verso 17 al verso número 19, ya Faraón, obviamente, sí, obligado por Dios, había cedido para que el pueblo de Israel saliera, sí, de la tierra de ellos, es decir, de Egipto, para poder, sí, salir libres. Prácticamente, ¿a qué? A quedar dispuesto en las manos del Dios de Israel, para que pueda ese pueblo irle a servir allá en el monte Sinaí. Ahora bien, si bien es cierto, la salida de ese pueblo fue con mano dura, con mano fuerte, porque así lo declaró el Señor desde antes, en los tiempos de Abraham. Este pueblo, mi amado hermano, si bien es cierto, fue libertado, no por ello el pueblo quedó, sí, abandonado luego de esa salida. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar en esta noche.
Ahora bien, entremos en detalle. Vayamos al verso número 20 y veamos qué tiene que decirnos la palabra de nuestro Dios. Verso 20. Partieron, dice la Biblia, ¿de dónde? Partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Ahora, entendamos algo. El territorio donde Israel se encontraba alojada en Egipto era un lugar llamado Gosén. Básicamente, sí, en la parte superior de nuestro mapa. Todo este territorio le pertenecía a Egipto. Todo, sí, cuanto existía en aquel entonces en los alrededores donde estaba Gosén. Y Gosén misma le pertenecía al pueblo de Egipto, es decir, al emperador máximo llamado Faraón en su título. Muchos historiadores dicen que ese faraón fue Ramsés II. Ahora, la Biblia menciona que cuando ya salieron de Egipto, luego de que el Señor aplicó sus plagas en todo el territorio, estaban en este punto, sí, llamado Sucot, haciendo un pequeño acercamiento. Sí, Sucot se encuentra, sí, aquí en la parte superior de este mapa. Sucot, sí, era una pequeña ciudad o un pequeño punto donde todo el pueblo de Israel, juntamente con los extranjeros que se unieron con ellos para salir del territorio de Egipto, sí, habían recorrido ya una gran parte a manera ya de huida. La Biblia dice en el versículo número 17 al 19 que salieron de ese lugar armados. Amén. Y que de manera estratégica, militarmente hablando, Dios no les hizo ir por otro camino. Si retrocedemos, esta imagen, ¿cuál era el camino más rápido para salir totalmente del territorio de Egipto? Hubieran ido por la parte norte, porque este era el camino tradicional, la que se ve con línea oscura en la parte de arriba. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que en la parte norte, del reino de Egipto, habitaban también la tierra de los filisteos, allá en la punta de nuestro mapa. Los filisteos no hubieran permitido darle un paso, diría yo, libre a Israel. Hubieran presentado batalla, porque se hubiesen imaginado de que este pueblo que salía de Egipto venía destruyendo a los egipcios. Y obviamente ellos ya habrían de prepararse, porque más de 2 millones de personas habían salido de ese territorio. Venga por favor conmigo a la escritura, verso 17, simplemente a manera de información. Nos dice en la parte central de ese texto: porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea, ¿qué cosa? La guerra. Y eso es lo que iba a hacer, ¿quiénes? Los filisteos. Dios, de manera estratégica, en vez de ir, diría yo, en vez de coger el camino más corto, escogió el camino más largo, pero el más seguro. Amén. Eso también puede llegar a pasar en nuestras vidas, si hablamos ya de un trato con nuestro Dios. A veces nosotros tratamos de elegir el camino más corto para poder salir airosos de las dificultades. Pero Dios, que es el dueño de nuestras vidas, como se suele decir, es nuestro alfarero. Dios puede tomar el camino más largo o el proceso más difícil o el que menos queramos, para que Él pueda hacer en nosotros su obra por medio del Espíritu Santo. Es decir, que no es como nosotros queremos, ni el lugar ni el camino por donde nos queremos introducir, es por donde Dios nos quiera llevar. Aun cuando ese lugar parezca un territorio inaccesible. Ahora, la Biblia dice que partieron de Sucot, avanzamos con el mapa, y fueron, dice la escritura, hasta Elán o Etán en la parte posterior. La Biblia nos declara lo siguiente, versículo número 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada ¿de dónde? A la entrada del desierto. Aquí en esta punta se quedaron. Luego más adelante la Biblia nos dice que se quedaron en un lugar llamado, Pi-Hahirot, el cual lo dice la escritura en el capítulo 14, verso número 2.
Dice la Biblia: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Todos estos eran regiones que posteriormente la estaremos analizando. Ahora, el pueblo se encuentra en este lugar, listo prácticamente para atravesar un desierto. Interesante. Dios pudo haberse obviado el caminar del pueblo por medio del mar. Esto es importante. Dios pudo, a bien diría yo, planificar de que el pueblo no pase por medio del Mar Rojo. Usted sabe que más adelante en el estudio que vamos a tener, el pueblo va a pasar forzosamente ¿por dónde? Por en medio del mar. Pero Dios sí pudo haberse evitado, diría yo, ese milagro. Pero en sus planes tenía un propósito: destruir por completo a los enemigos de su pueblo. Es decir, que Dios de manera premeditada hace que más adelante el pueblo descienda de Dan hacia Pi-Hahiroth para introducirlos por un mar. Y eso obviamente va a traer consecuencias funestas para los egipcios. Ahora bien, en el verso número 21, una vez analizado, la Biblia dice, en la parte 20, para terminar el verso número 20, y se quedaron, dice la escritura, a la entrada ¿de dónde? A la entrada del desierto. Ahí acamparon, versículo número 20, acamparon entre Etán, dice aquí, a la entrada del desierto. Ahora bien, usted sabrá que en un desierto, ¿qué es lo que existe? A la verdad, solamente sol y arena, nada más. Ahí el Señor le dijo al pueblo: acampen. Yo entiendo por la escritura que cada vez que se habla de un desierto, se habla de un tiempo de prueba o de una instancia por el cual todo hijo de Dios pasa penumbras y dificultades, pero es necesaria pasarlas para poder aprender a depender del Dios que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia en el verso número 21, y partieron, verso número 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vamos a entrar en materia. Ahora sí, veamos qué nos tiene que decir el Señor. Verso 21, vamos a desgranar esto. Y Jehová, ¿qué dice la Biblia? Y Jehová iba delante de ellos. Ahora, yo quiero que usted entienda algo importantísimo en su vida cristiana. Cuando el Señor nos libertó de la tierra de esclavitud, es decir, de la potestad de las tinieblas, Dios no nos dejó solos. Mucha gente piensa que Dios simplemente nos limpió de nuestra maldad, de nuestros pecados, y nosotros quedamos luego de eso a nuestra suerte, abandonados. Yo he escuchado a más de un cristiano, lo he escuchado decir: hermano, a mí Dios no me oye. Hermano, a mí Dios, si por más que le busco, no lo siento. Y me siento a veces solo. Me siento desamparado. Siento como que Dios se ha olvidado de mí. El pueblo, recuerde, acampó ¿en dónde dice la escritura? En un desierto. Pero Dios no solamente se preocupó de sacarlos de un territorio de la esclavitud. Dios también se preocupó para estar con ellos. Algo que es muy curioso en este versículo número 21 es que Dios nos dice en su palabra que Jehová iba delante de ellos. De pronto, como el Señor, digo yo, usted no lo siente a su lado, porque eso es la mayoría que uno quiere sentir, que el Señor camine delante, diría yo, junto a uno. Pero cuando alguien se adelanta, obviamente usted podrá hasta cierto punto decir en su corazón: no lo veo, va muy adelante de mí. Yo no sé si le ha pasado a veces que van en grupo, pero por ahí alguien se adelanta. Y cuando alguien se adelanta, hasta se le puede llegar a perder. Y usted puede sentirse en ese momento solo. Hay quienes dicen: hermano, me perdiste, te fuiste, caminaste muy rápido. Amado hermano, Dios se adelantó
¿Por qué? Porque Dios iba abriendo camino. Dios iba haciendo ruta. Dios de alguna manera iba limpiando todas las dificultades que el pueblo pudiera encontrarse más adelante. Amado hermano, Dios sí, nunca nos abandona, sí, más allá de habernos libertado del pecado. El Señor siempre está junto a nosotros, o va, por así decirlo, delante de nosotros. La Escritura dice en el verso número 21 que el Señor, nuestro Dios, iba de día con ellos, ¿sí?, en una columna, ¿qué nos dice? En una columna de nube, en el día. De acuerdo más o menos ahí la gráfica podríamos ver. En el día, por la mañana o duraba la luz solar, una columna de nube guiaba al pueblo. Iba adelante. Se levantaba como una estatua o se levantaba así como un baluarte. Cuando se habla de una columna, sí, usted se le viene rápidamente a la mente, sí, un pilar. Amén. ¿Cuál es la función de un pilar? Sostener. La función de una columna es sostener algo. Dios sostenía a su pueblo. Dios, mi amado hermano, mantenía a su pueblo. Y Dios, como el perfecto arquitecto y constructor, sostenía a toda una nación que había salido de una tierra, sí, sometido durante 430 años en esclavitud. Dios, mi amado hermano, va adelante de usted, va adelante de mí, no solamente para guiarnos, sino también para sostenernos. La Escritura menciona que en el día se manifestaba en una columna, y no es que habían dos columnas. El milagro maravilloso, sí, de esta manifestación de Dios es que en el día esa columna que diría yo que refulgía como, sí, como una nube, también esa misma columna en la noche cambiaba su apariencia y era una llamarada de fuego. En el día la misma columna tomaba, sí, a manera o forma de nube, pero en la noche parecía una centella, una columna de fuego. La misma nube, sí, tenía dos tonalidades. Para en el día nube y para en la noche fuego. La Biblia dice que Jehová estaba o iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Ahora, aquí podemos extraer una gran lección espiritual para nuestras vidas. La primera, ¿cuál es el sentido, cuál es el objetivo de manifestarse en columna de nube y en columna de fuego? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿De qué manera, cómo yo me puedo identificar con una manifestación de Dios de esa naturaleza? Si analicemos lo que dice el texto y leamos de una manera más, pero más detenida. Dice la Biblia que la columna de nube, ¿para qué servía? Vea la diferencia. La columna de nube tenía una función para el pueblo. Para guiar. Y dos, esa misma columna por la noche, ¿para qué servía? Para guiar y para alumbrar. Dios iba delante de ellos para guiarlos y para alumbrar su camino. Más adelante veamos, sí, en sí mismo. Dios, tal cual como lo hemos puesto, sí, en esta gráfica, Jehová, sí, estaba con su pueblo. Él estaba en medio, pero ¿qué representa, sí, estas columnas? Veamos en la siguiente gráfica a manera de un extracto. Recuerde, el pueblo iba en medio de un desierto. Dios alumbrando como columna de nube en el día para guiar y por la noche en fuego para alumbrar. Ahora, cuando nosotros nos sentimos así como el pueblo, solos, nos sentimos de alguna manera expuestos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, usted tiene que recordar algo muy importante. Primer punto, la primera columna, ¿de qué estaba hecha? Usted sabe que la nube es un estado del agua. ¿En qué estado se encuentra? En estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Es una de las propiedades que tiene el agua.
La nube, ¿para qué decía el Señor que servía? Para guiar. Ahora, si la nube guiaba al pueblo, ¿cómo esto puede afectar nuestras vidas? Y si en la noche esa misma columna se manifestaba en fuego, ¿cómo también puede afectar a nuestra vida? Ahora, usted tiene que entender algo muy especial en este asunto. Cuando hablamos, mis queridos hermanos, sí, de esta manifestación, sí, tendríamos que analizar qué dice la Biblia con respecto a que esa nube manifestaba en sí, sí, una guía para el pueblo. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos nuestro Dios. Si hablamos de la nube, veamos en sí mismo qué Dios quiere manifestar. Acompáñeme a la Escritura. Primer punto. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 99, mire lo que Dios nos dice. Libro de los Salmos, capítulo 99. ¿Lo encontró? Verso número 7. Recuerde, el primer punto, vamos con la columna de nube. En columna de nube hablaba, ¿qué dice la Biblia? En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había, dice ahí, dado. Si decimos que Dios se manifestó en columna de nube, ¿para qué dice la Escritura que era? Para guiarlos. ¿Cómo los guiaba el Señor? ¿Por medio de qué? ¿Qué dice el Salmo capítulo 99 verso 7? ¿Cómo los guiaba? Porque de en medio de esa nube, ¿qué salía? Salía su palabra, su voz. Versículo número 7 dice, en columna de nube hablaba con ellos. Mi amado hermano, Dios no se manifestó en una nube simplemente para que la gente viera, como se suele decir, viera un milagro o una manifestación de Dios más de las que ya había hecho en Egipto. Dios prácticamente apareció en medio de ellos, pero la nube, ¿qué es lo que hacía en medio de su pueblo? La nube cubría la gloria de Dios. Dios no podía manifestarse de manera personal, visible al pueblo, porque la misma palabra dice que no hay hombre que lo vea y viva, sino que morirá. La nube se encargaba de ¿qué? De alguna manera de ocultar la gloria de Dios en medio del pueblo. Pero su palabra se dejaba oír en medio de esa nube. Amado hermano, usted tiene que entender de que es esa columna la que guiaba al pueblo. ¿De qué manera? Por medio de su palabra. Actualmente el pueblo no tiene una nube, pero tiene la palabra escrita de su Dios. Y ella, mi amado hermano, nos sirve también como le sirvió al pueblo. Esta palabra, al igual que esa nube, nos sirve ahora para guiarnos en medio de este desierto. Usted tiene que buscar esa nube. Tiene que buscar esa presencia de Dios. Y obviamente solamente le va a encontrar cuando usted se sumerja, sí, en esta gran agua que es la palabra de nuestro Dios. De ahí saldrá la voluntad para guiarnos en medio de este desierto. Adicionalmente, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Vayamos por un momento al Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 24. Éxodo capítulo 24. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 24. Veamos una referencia muy importante. Verso número 16. Del 15, al versículo número 18. Mire la función de esa nube. Esa nube no apareció, como le he mencionado, solamente para manifestar un milagro.
Entonces dice ahí, Moisés subió al monte. Ya se encontraba obviamente en el monte Sinaí. Y una nube cubrió el monte. Verso 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió. ¿Por cuánto tiempo? 6 días. Verso número 16. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de ¿dónde? Si usted compara el versículo número 22 del que estamos leyendo, de Éxodo capítulo número 13, recuerde, 13 verso número 21, perdón, 13, 21, dice la Biblia que Jehová iba delante de ellos de día. ¿En dónde estaba metido Jehová? En una columna de nube en el día y en la noche en una columna de fuego. Capítulo 24, versículo número 16, dice la Biblia que Moisés, sí, fue llamado por Dios el séptimo día. ¿En medio de qué? De la nube. La presencia de Dios estaba en medio de esa nube. Cada vez que tú vas a la palabra, cada vez que tú te dispones a leer, sí, este bendito evangelio, cada vez que tú te dispones a leer las sagradas escrituras, Dios está hablándote en medio de ella a tu corazón. No tengas una tela de duda cuando te sientas solo. Cuando veas así que la situación como el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no tengas ninguna duda de que Dios te ha desamparado. Dios está ahí y está más cercano que nunca cuando tú te vuelcas a la Biblia y te refugias en ella. Cuando tú te acercas a la Escritura, cuando tú te dispones a leer la palabra de tu Dios, Dios está en medio de tu corazón porque es su palabra la que te inyecta fe a tu vida. La Biblia, mi amado hermano, sí, es la voluntad, diría yo, escrita de nuestro Dios. Aún más dice en Éxodo 24, verso 17, que la apariencia de la gloria de Jehová era también como, mira, había una nube, pero también algo se manifestó, algo muy similar como en la columna de fuego. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y los ojos, dice ahí, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amado hermano, la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y no había tela de duda en ello. Dios estaba en ese monte. Dios estaba también en medio de ese pueblo. La columna de nube, sí, o la nube como tal, lo único que hacía era cubrir a nuestro Dios. Dios mismo, y ahí es donde quiero llegar. Dios mismo había descendido para guardar a ese pueblo. Dios mismo había descendido para acompañar a ese pueblo. Dios mismo, mi querido hermano, está delante de ti para asegurarse de que tú puedas entrar al cielo. Para que tú puedas terminar la obra que Él empezó en tu vida. Cuando el Señor te llamó, sí, del montón, te llamó de la basura, te limpió y te hizo por medio de Jesús una nueva criatura, Él también, mi amado hermano, se ha comprometido contigo para acompañarte y para no desampararte nunca. No en vano nuestro Dios nos ha dado esas promesas. Aleluya. Así como Dios se manifestó en esa preciosa nube en medio de los suyos, en Cristo también se manifestó. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos los evangelios al respecto. Mire lo que menciona el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. ¿Los tiene? Y aquí hay una gran lección espiritual para nosotros. Voy a leer ese pasaje del verso 28 al verso 36. Ahora, yo sé que hay muchos que les espanta entrar en la presencia de Dios, pero vamos a ver ahora
¿Qué es lo que Dios nos tiene que decir? Aconteció, como 8 días después de estas palabras, es decir, porque Jesús había anunciado su muerte, que tomó a Pedro, a Juan, ¿y a quién más lo tomó? A Jacobo. Recuerde que Jacobo era hermano de Juan. Y subió al monte, ¿a qué? A orar. ¿Cuántos saben que para que esa nube se manifieste hay que buscar el rostro de Dios en oración? Amén. Mire, una palabra leída de la Biblia, de manera, diría yo, robótica, queriendo usar un término, de manera simplemente superficial, por costumbre, pero no leída con el alma o con el corazón, amado hermano, es como que estuviéramos leyendo un libro más. Tú cuando te acercas a la palabra tienes que acercarte de corazón. Amén. Tienes que hacerlo con plena conciencia de que es Dios el que te va a hablar. La Biblia dice que el Señor tomó a estos 3 y los metió primeramente ¿a dónde? Los hizo subir al monte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tuvieran comunión con Dios, orando. Y entre tanto que oraba, mira lo que va a suceder. La apariencia de ¿quién? De Jesús, de su rostro, se hizo otra, cambió, se transformó. Y su vestido, dice aquí, blanco y resplandeciente. Verso 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo número 32. Y Pedro y los que estaban con él, ¿quiénes estaban con él? Juan y Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Y los que estaban con él, ¿qué pasó con ellos? Estaban rendidos ¿de qué? De sueño. Jesús los había mandado ¿a qué? Al monte. ¿A qué les había invitado? A que vayan a orar. ¿Qué estaban haciendo ellos en el tiempo de la oración? Durmiendo, como muchos pueblos. No aquí, en otra iglesia. ¿Sí? Estaban muertos de sueño. Versículo número 32. Mas permaneciendo despiertos, ¿qué hicieron? Vieron la gloria de Jesús. Esto es importante. Si uno está velando, va a ver la gloria de Dios. Si tú tienes más preferencia por el dormir, por el descanso, que por buscar el rostro de Dios, sí, siempre oirás testimonios de que otros lo vieron, de que otros sintieron, de que otros de alguna manera escucharon. Y tú siempre serás un oidor de los milagros que Dios hace en otros. Hay que pagar, por así decirlo, un precio para poder tener, sí, una manifestación de Dios personal en nuestras vidas. Hay que pagar un precio. La Biblia menciona en el verso número 33: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo, dice la Biblia ahí, lo que él decía. Verso 34. Mientras él decía esto, vino, ¿qué cosa? ¿Quién cree usted que venía en la nube? ¿Quién mismo venía en la nube? Su Padre Celestial, nuestro Dios. Vino una nube, dice la Biblia, versículo número 34. Vino una nube que los cubrió. Pero ¿qué sucedieron con los discípulos de Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué sucedió con ellos 3? Dice la Biblia, y tuvieron temor al entrar en la nube. Amado hermano, si algo podemos aprender, adicionalmente de esta enseñanza, es que a ti y a mí no nos debe temer, no nos debe dar miedo, no nos debe causar temor ingresar en la presencia de Dios. Si algo quiere Dios de su pueblo, es que entremos en su presencia. Si Dios quiere, amado hermano, quisiera Él o anhelaría algo de su pueblo, es que su pueblo buscara siempre su rostro en intimidad.
Si Dios tomó la iniciativa de descender en una nube, entonces nosotros tomemos la iniciativa de meternos en ella. Amén. No desaprovechemos esas oportunidades. Si Dios se había manifestado en medio de su pueblo en una columna de nube, entonces lo que quedaba era de que el pueblo siguiera la nube. Si Dios te está hablando y quiere decir que tú seas simplemente, diría yo, un oidor, pero no un hacedor, entonces Dios lo hubiera puesto en la Biblia y lo hubiera puesto así. Simplemente óyeme, pero no me sigas. Pero lo que ha dicho Dios en su palabra es que le sigamos y que no seamos oidores olvidadizos. Si Dios se ha tomado la molestia de manifestar su presencia, en este caso, como para los discípulos, bajando o descendiendo en medio de ellos, lo poco que nosotros deberíamos de hacer es meternos en medio de esa nube. Por eso es que Dios te llama a orar. Por eso es que Dios te llama a leer la Biblia, para que tú aprendas a intimar con Dios. Imagínate que tú te cases y el día que te casas con tu pareja, ese mismo día le tiras la ley del hielo y dices, hasta aquí te hablo. Hasta aquí cruzo palabra contigo. Pregunto, ¿a dónde va esa relación? ¿Al éxito o al fracaso? Mucha gente se conforma con el primer gran milagro, la salvación. Siente un gozo, una experiencia inolvidable. Siente que Dios ha hecho algo maravilloso. Pero luego de eso, dice mucha gente, esa fue mi única experiencia en Dios. Fue la última vez y la única vez que sentí que Dios sí estaba en plenitud en mi vida. Y se olvida de su Dios. Se olvida de volver a tener encuentros con Él. Si algo Dios anhela de su pueblo es tener encuentros continuos contigo. Y lo vas a encontrar cada vez que tú te entregues ¿a qué? A la oración y a la búsqueda de su voluntad por medio de las Sagradas Escrituras. La Biblia declara, para terminar en este sentido, este pasaje que hemos leído, que ellos tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué temieron? ¿Por qué? Porque no pudieron soportar, ¿qué cosa? Tanta santidad. No pudieron soportar tanta presencia de Dios. Amado hermano, ya quisiera, como lo dijo Moisés un día en medio de su pueblo, en medio del campamento, ya quisiera yo que todos profetizaran. Así le fueron a dar el chisme a Moisés. Moisés, hay unos que están profetizando fuera del campamento. ¿Qué hacemos? Y el Señor, y él dijo, sí, qué bueno que profeticen. Ojalá todos lo hicieran. Amados hermanos, Dios anhela que su pueblo se meta en su presencia. Si tenemos la seguridad en Dios que ya su columna está aquí, y yo creo que su columna visible es la propia, diría yo, la propia presencia de su Hijo, su Redentor. No tengas temor de orar. No tengas temor de doblar tus rodillas. No tengas temor de sumergirte en medio de los ríos de su Santo Espíritu. Mucha gente dice, hermano, es que me da temor, me da miedo cerrar los ojos y orar. Me da miedo levantarme en una madrugada, doblar mis rodillas y sentir que algo me rodea. Amado hermano, la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino más bien, mi amado hermano, nos ha dado un espíritu, diría yo, de poder y de fuerza en el Espíritu Santo. Busca esa presencia y no tengas temor. Dios no solamente se manifestó como una nube. La Biblia menciona que adicionalmente Dios se había manifestado también, ¿para qué? Para alumbrarlos. Y usó algo para alumbrar. No usó el sol para alumbrarlos. La Biblia dice que se manifestó también por medio de una columna. ¿De qué? Una columna de fuego. Hay un texto revelador en la Biblia que está oculto para los ociosos, pero está abierto para los buscadores. Amén. Ay, hermano, no me diga así. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos ella con respecto a esto. Vayamos por un momento en el libro de Isaías.
Libro del profeta Isaías. En el capítulo número... A ver, un segundito. Aleluya. Capítulo número 50. Isaías capítulo número 50. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 50. Verso 10. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Quién hay? Hace una pregunta ahí. Isaías 50, verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y dice ahí, el que anda en tinieblas. ¿Y qué dice ahí? Y carece de qué cosa? Y carece de luz. Confíe, dice ahí, en el nombre de Jehová y apóyese ¿en quién? Ponga asunto a esa pregunta. Vamos a leerlo de nuevo. Verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece, es decir, o no tiene luz. Si alguien se siente, lo dice en pocas, parafraseando el texto, si alguien se siente que le falta luz, si alguien se siente que está viviendo entre tinieblas, si alguien de alguna manera logra pensar en su corazón, en su mente y decir, hermano, yo me siento como un ciego, perdido, errante en este mundo. Dios tiene una recomendación final en esa pregunta, diciéndonos a cada uno de nosotros, el que anda en tinieblas y carece de la luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Te sientes como a tientas, te sientes como en oscuras, sin saber qué tomar, diría yo, qué decisión tomar o qué rumbo elegir. Amado hermano, Dios puede ser una columna de fuego para tu vida, pero tienes que apoyarte en Él. Tienes que confiar en Él. No en vano el mismo Jesús dijo para cada uno de sus seguidores, yo soy la luz de este mundo. Acompáñame por favor al Nuevo Testamento. Y mira lo que el Señor tiene también que decirnos al respecto. En el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, amén, yo soy, dice el Señor, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Recuerda, el Señor pudo haberse manifestado en el día como columna de fuego, pero no, se manifestó como columna de fuego. ¿En qué etapa del día? En la noche. ¿Para qué lo hizo? Para alumbrar. La Biblia dice, recuerdo a lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo número 13, versículo 22, que se manifestó, sí, como columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles. El Señor Jesucristo nos dice, sí, de la misma manera, yo soy la luz del mundo, pero ¿quién? El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué muchas veces hay oscuridad en tu vida y no sabes a dónde coger? No sabes qué hacer simplemente porque no sigues a la luz. Si la luz va delante de ti, obviamente, mi querido hermano, sí, no vas a caer, no vas a perderte.
Decía una vieja historia a manera de anécdota. Un hombre que era capitán de un navío, un gran navío, sí, estaba de alguna manera navegando en alta mar. Y al pasarle el tiempo y la noche, sí, llegó una tremenda tormenta. Tanto así que se dañaron sus instrumentos. Sí, porque estos barcos en la actualidad tienen instrumentos tecnológicos. Se dañó la computadora. Y andaba básicamente a oscuras en medio de ese mar. Pero avisoró a lo largo, sí, a la distancia, una pequeña luz. Pero el capitán, sí, llamando a aquel que tenía o donde se veía esa luz, logró con esfuerzo tratar de sí, arreglando ciertos, diría yo, ciertos cables por medio de sus técnicos, pudo arreglar su radio y comunicarse con aquella persona que sí, que se identificaba con esa pequeña luz. Y él, el capitán, llamándolo a este hombre que no sabía quién era, le dijo: sí, somos tal embarcación y yo soy fulano de tal y tengo este rango. Y él le decía a ese hombre que estaba frente a esa luz a la distancia: sí, le ordeno, le decía, que usted se haga a un lado porque si no vamos a colisionar. Y él le dice: no puedo moverme. Y el capitán de alguna manera molesto le dijo: ¿y cómo no se va a mover? ¿Qué rango tienes tú?, le dice. Y él le dice: yo soy un marinero. Y le dice: pero yo soy capitán y te he dado una orden, muévete o si no vamos a chocarnos. Y el capitán, sí, esperando que la luz se moviera, vio que la luz seguía estable, pero la luz se hacía más intensa porque el buque iba también con su trayectoria fija. Enfurecido, el capitán vuelve a comunicarse con ese marinero. Le dice: hágase a un lado, es una orden, o le hago un consejo de guerra. Y el marinero le dijo: disculpe, capitán, que no puedo obedecer esa orden, porque a la verdad, sí, yo aquí estoy perenne y no puedo moverme de este puesto. ¿Cómo así?, le dice, vaya a chocar. Pues déjeme decirle que usted tiene que hacerse a un lado, capitán. ¿Cómo? ¿Tú me vas a dar una orden a mí? Yo soy de mayor rango que tú. Mi capitán tiene que moverse porque yo no estoy en un barco, estoy en un faro. Y si usted no se mueve, chocará con esta luz. Amado hermano, mucha gente anda así en la vida. Quiere ponerse a discutir con la luz inaccesible que es Cristo. Ellos quieren tener el timón de su vida y Cristo quiere ser el faro, sí, que los guíe. Pero usted tiene que entender, mi querido hermano, que si la luz de Cristo realmente gobierna o resplandece en tu corazón, tu vida va a llegar a puerto seguro. Porque si sigues en la necedad de tus tinieblas, vas a seguir divagando en ese mar de intranquilidad, en ese mar, mi amado hermano, de problemas, porque eso es lo que nos brinda este mundo, porque el mundo no busca la voluntad de Dios. La Escritura nos menciona en este verso maravilloso del verso 12, que aquel que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Adicionalmente, termino con esto. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, verso número 46, nos declara el Señor: yo, la luz. Ya no dice que se asemeja a la luz. Dice ahí: yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Éxodo capítulo número 13. Nuestro Dios se manifestó en medio de su pueblo como nube y también como una luz. Versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Recuerda, como nube para guiarlos, ¿por dónde? Por el camino.
¿En qué camino quiere guiarte Dios? En el camino de tu vida. En el caminar diario de tu vida. Si quiere guiarte en tu carrera estudiantil. Si eres padre o madre de familia, quiere guiarte diariamente en tu diario vivir en el hogar. Si eres, mi querido hermano, de pronto algún líder de iglesia o eres alguien que tiene alguna cargo, alguna función en alguna entidad, Dios quiere guiar ese caminar en tu vida. Pero también el Señor se ha manifestado como una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarte aún en los momentos más oscuros que tú pudieras estar pasando. ¿Cuántas veces cuando llega una enfermedad, llega la muerte de alguien, llega algún tipo de crisis que no puedes humanamente soportar, ahí Dios hace ver su luz? Y si te aferras a ella, de seguro encontrarás la salida a ese problema. Versículo número 22 termina diciendo: nunca, óyelo bien mi querido hermano y hermana, nunca se apartó de delante del pueblo, óyelo bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos años pasó esa columna encendida de día y de noche? 40 años. Mientras estuvieron en el desierto, estuvo el faro de Dios encendido hasta que los introdujo en tierra que fluía leche y miel. Mientras tú estés en este mundo y Cristo sea tu Señor y tú le sirvas, Él estará contigo de día y de noche hasta darte los cielos como heredad, porque allá fluye leche y miel. Alabanza a nuestro Salvador. Oremos. Padre celestial, en esta hora tu palabra, mi Dios, ha sido manifestada en medio de tu pueblo. Estamos agradecidos, Señor amado, porque ella alumbra aún en medio de la oscuridad más densa. Esa nube que es tu presencia, Señor amado, la cual temen los hombres introducirse. Yo debería anhelarla, mi Dios, de introducirme en tu presencia, en oración, en lectura de tu palabra, porque ahí encontraré la guía para mi vida. La nube me guía en el día y tu antorcha, el fuego de tu Santo Espíritu, alumbra mi corazón, aún en la oscuridad más densa. Señor amado, llena a este pueblo de tu presencia. Hazle sentir la seguridad de que tú no los has desamparado, de que así como estuviste con Moisés, estarás también con ellos, de día, Señor amado, y de noche. Todos los días, Padre amado, de nuestra vida ha sido tu promesa que no nos dejarías huérfanos, sino que enviarías al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros, oh Dios. Que tu pueblo sienta tu presencia. Que tu pueblo no tema el doblar sus rodillas y orar y buscar tu dirección. Porque tú anhelas, Señor amado, que tus hijos te busquen. Y como lo hemos leído en Isaías, que se apoyen en tu brazo aquel que se siente solo y perdido. Confiemos en Jehová, porque Él no nos dejará desamparados. Porque es promesa de su Hijo, promesa de nuestro Dios, promesa de su glorioso Espíritu Santo. Amén y amén. Alabanza al Cordero. Aleluya. Que Dios bendiga a su pueblo.